No creas que el país va a cambiar de la noche a la mañana con el gobierno de Gustavo Petro. Y a pesar de que ciertamente ese cambio ya se está viviendo con innumerables decisiones que ha tomado, ahora es que empieza el proceso y este apenas es el primer paso. Estos son los 5 retos más grandes que le quedan al nuevo gobierno de Colombia. Reto número 1, que la alternatividad política no se mate desde adentro. Evitar las disputas de ego injustificables. Expulsar a los clanes políticos infiltrados que buscan obtener beneficios propios. Identificar y suprimir los acuerdos poco éticos y mentirosos que alternativos hacen con políticos tradicionales que cuentan con prontuario criminal. Esos son algunos de los objetivos que componen el gigantesco desafío que tiene el gobierno actual para lograr sembrar y ambientar un país que le permita a la población percibir a la alternatividad política por fuera de todos los imaginarios de mierda que la ultraderecha, con ayuda de los medios tradicionales, han instaurado sistemáticamente desde hace muchos años. Pero tomémoslo con calma. Me refiero a que tanto desde el poder ejecutivo como desde el poder legislativo hay que procurar evitar que la alternatividad política implosione, genere crisis internas, termine creando rencillas, odios y ataques en ocasiones ridículos dentro de sus propias filas. Especialmente porque quienes están ejerciendo esos cargos públicos no le dan una lectura colectiva al momento histórico que estamos viviendo y no le dan garantía de cumplimiento a las personas con lo que prometieron. Mantener en el tiempo una buena mirada alrededor de lo que significa la alternatividad política en Colombia, con los medios tradicionales encima atacando, con personas dentro de ella intentando simplemente beneficiarse a sí mismas y con clanes políticos buscándole la caída. Es que ese es uno de los retos a mediano plazo más difíciles con los que se encuentra el gobierno de Gustavo Petro. Reto número 2, un sistema de salud fracturado. Es verdaderamente difícil asumir un sistema en donde las instituciones que componen el núcleo y la base de su funcionamiento están en quiebra. En este momento hay más de 10 EPS que están en proceso o en riesgo de ser liquidadas. Solo en los últimos 3 años han sido alrededor de 15 EPS las que se han liquidado. La deuda de billones de pesos que dejaron pendiente con los hospitales que les prestaron servicios sigue en vivo. Y millones de personas continúan divagando entre una u otra EPS, dejando una incertidumbre en el ambiente frente a la garantía del derecho al acceso a la salud. El nuevo Ministerio de Salud del gobierno de Petro ha planteado llevar a cabo una reforma que gradualmente eliminaría las EPS y restaría intermediación para la asignación de recursos a clínicas y hospitales, reformando también el llamado Banco de la Salud e intentando enfocarse en esfuerzos por encima de todo preventivos, comprendiendo que la salud no solo es ausencia de enfermedad, sino condiciones de vida dignas. Realizar esto en 4 años quizás pueda ser imposible, pero sentar las bases y empezar a modificar el sistema estructuralmente en beneficio de la gente sí es realizable. Un reto colosal. Reto número 3, adquirir recursos para salvar una economía en crisis dependiente del petróleo. La palabra impuesto siempre será vista con asco por los ciudadanos, pero a pesar de que en realidad son algo muy molesto para todos y nadie quiere pagarlos, no solo son necesarios, sino que si se implementan de una forma correcta por fin en Colombia, y no de la forma en como lo ha planteado el uribismo durante tantos años, podrán verse reflejados de la manera en como la gente espera, para el progreso del país y no solamente para el progreso de unos pocos. Estos recursos son los que a todas luces sostienen las reformas económicas que necesita Colombia. Por eso se está mirando con lupa en este momento la forma en cómo será asumida la tributación con el nuevo gobierno. Dinero, aprendemos dinero. Sin embargo, este tema se complica aún más a causa de lo siguiente. Pujar por independizar nuestra economía del mercado del petróleo primero significa un gran reto a corto plazo, porque si no se tiene cuidado sobre la reforma escalada en cómo esto debe ocurrir, puede empezar a dejar huecos fiscales inmensos a nivel nacional. Segundo, significa un reto en materia de sostenibilidad financiera, debido a que la deuda externa colombiana aumentó en decenas de puntos porcentuales en el gobierno de Iván Duque, y hay que tener en cuenta que el petróleo representa un porcentaje importante en el Producto Interno Bruto del país. Tercero, significa un reto en generación de empleo y diversificación económica, por la forma en cómo debe repensarse toda la industria en el país y en cómo deben invertirse recursos en otro tipo de mercados que puedan resarcir esos ingresos. Es decir, una economía con algunos puntos en retroceso, pero además dependiente del petróleo, pero además necesitando conseguir más dinero con impuestos, pero además intentando diversificarse. Deja un duelo ambicioso que hay que asumir con sensatez y que quizás ningún otro candidato presidencial lo hubiera asumido como puede asumirlo Gustavo Petro. Reto número 4, la manipulación mediática.
Hemos visto cuán sucios pueden llegar a ser en este país. Hemos visto la letalidad que cargan sus mentiras, su desinformación, sus trampas discursivas. La población ha sido víctima de la sugestión basada en artimañas que plantea incidir en la forma en cómo usted y yo pensamos. Los medios de comunicación en Colombia han demostrado, sea exprofeso o sea de manera implícita, que definitivamente no les agrada la alternatividad política y han hecho en muchos casos todo lo posible para vilipendiarla, estigmatizarla e incluso difamarla, teniendo muy presente que la comunicación en nuestro país significa una gran disputa política, que desde siempre ha pretendido ser homogeneizada por algunos sectores que históricamente han tenido el poder político. El espectro comunicacional de este país y toda la manipulación mediática que carga consigo termina convirtiéndose en uno de los principales obstáculos que una administración debe enfrentar en aras de lograr gobernabilidad, credibilidad y reputación. Los medios de comunicación alternativos e independientes como este han sido y serán vitales dentro de esta disputa comunicacional colombiana. Reto número 5. Pacificar a Colombia. Puede ser mucho más difícil en este momento pacificar a Colombia, y no solamente por el recrudecimiento de la guerra que se vivió con el gobierno de Iván Duque. ¿Qué es lo que pasa? Los procesos de paz como el que se realizó con las FARC normalmente están basados en la transición de un conflicto armado a un conflicto político, que le dé representatividad a los grupos armados y les garantice condiciones que les permitan desarmarse y continuar con sus vidas. El problema es que los actores del conflicto armado en este momento prácticamente no tienen base de ideología política con la que se pueda hacer una transición de un conflicto armado a un conflicto político, por lo que las amnistías y los beneficios que pidan en medio del proceso, con base en ninguna razón social, será visto como algo mucho más disparatado y quizás realmente lo sea. Es decir, si con la guerrilla de las FARC la crítica era que ya habían perdido por completo su horizonte ideológico, extraviándose a conductas criminales con la única finalidad de lucrarse y mantenerse en el tiempo, como el narcotráfico, con grupos armados como el Clan del Golfo, los mexicanos o las mismas disidencias FARC, eso ya es una realidad y una crítica mucho más evidente. Entendemos que este país es un reto en sí mismo, pero ¿qué otro gran reto cree que le espera al gobierno de Gustavo Petro? Y que quizás le haya dejado el gobierno de Iván Duque. Dejen su comentario aquí que estaré leyendo. Si fuera que yo estoy diciendo algo que no es confrontable, pues sí, estaría yo en un mundo de ilusiones. Pero yo pregunto una cosa, ¿el crecimiento económico no existió? ¿El crecimiento del 10.6 no existió? ¿La pobreza multidimensional del 16% no existió? La recuperación del 100% de los empleos comparativamente una producción no de Cofradía las para el exportaciones Cambio. agrícolas de Colombia no existieron, los 50.000 títulos de propiedad no existieron. O sea, los hechos están. Ahora, que alguien diga, no, es que el presidente Duque tiene desaprobación X o Y en una encuesta. Sí, eso sí puede ser cierto. Y lo cierto es que nosotros tomamos decisiones impopulares.